En otras palabras, los registros que son cercanos entre sí, que tienen poca distancia o poca diferencia con respecto a sus valores, normalmente van a ser agrupados en un mismo clúster, de acuerdo a esta técnica en particular. Entonces vamos a ir ahondando primero un poco en características para llegar a ver un poco también cómo es que va a funcionar. Para empezar, algunas nociones más. El clustering es una herramienta de minería de datos de aprendizaje sin supervisión. Nosotros ya sabemos lo que es modelos supervisados y no supervisados. El clustering se caracteriza porque en particular sirve para un escenario solamente de modelos que son no supervisados. ¿Bien? Los modelos no supervisados son los que refieren básicamente al tema del clustering. ¿Qué quiere decir eso? Que el clustering no debe tener una variable target, ¿correcto? Para formar un segmento no debo tener una variable target. El clustering forma la mejor segmentación posible en función de todas las variables que ustedes ingresen a la base de datos. No permite formar una clusterización por alguna target, o sea, no es un mecanismo de clasificación supervisado. El clustering basa su trabajo en aprendizaje por observación en lugar de por casuística, o sea, cada registro contribuye a utilizar una formación de distancia que será luego calculada y que servirá como criterio para hacer la formación de grupos, es decir, cada elemento, cada observación aporta a la formación de los grupos. La salida de una aplicación de clustering es simplemente a qué clúster pertenece cada registro, ¿no? Porque lo que va a hacer es una segmentación. En ese sentido, un requisito muy importante para poder trabajar correctamente con una técnica de clustering es entender que el clustering requiere de inteligencia humana para interpretar sus resultados, ¿no? Entonces, la salida computacional del procedimiento es a qué clúster pertenece cada registro, y esa es toda la salida, no hay más, ¿correcto? Luego yo tengo que revisar a qué clúster pertenece cada uno, ver el comportamiento conjunto de los registros que quedan en un mismo clúster, y a partir de eso debo tratar de entender básicamente y caracterizar lo que comúnmente se conoce como el perfil de un segmento, ¿no? Y lo haré a través del valor de las variables, ¿no? A partir del comportamiento promedio de los valores de las variables de cada segmento, yo trataré de identificar un patrón de comportamiento y definir lo que es el perfil del segmento. Primero vamos a ir a el criterio de agrupamiento, primero a través de ejemplos sencillos y luego ya yendo al algoritmo. Acá nos muestran una primera idea para un ejemplo numérico que nuevamente lo que está tratando de hacer es mostrarnos el caso en un ejercicio muy focalizado, porque es un ejercicio o un ejemplo solamente con dos variables, en dos dimensiones. Es como si la base de datos tuviera solamente dos variables, ¿no? Cosa que casi nunca va a ocurrir, normalmente hay bastantes más variables, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? El concepto de agrupación en un espacio bidimensional funciona a partir de la distancia entre los registros, ¿no? Entonces, si yo tuviera que agruparlos a los registros en grupos o en segmentos y tuviera esta información, ¿no? Solamente dos variables, de acuerdo a la ubicación de los puntos en este diagrama de dispersión, yo podría postular o formular un esquema básicamente aproximado de cómo se deberían agrupar, ¿no? Entonces yo veo acá básicamente una posible agrupación que es la que se está colocando como referencia, ¿no? Entonces, ¿qué observo, por ejemplo? Que acá hay puntos que están en diferentes zonas, pero que aparentemente forman clusters de forma natural. Por ejemplo, veo los puntos de color verde que están como que al centro, que dibujan la forma prácticamente de una línea o casi de una curva suave. Veo puntos que están hacia el extremo inferior izquierdo, que son poquitos y tienen valores pequeños en ambas variables. Veo un segmento que está en el extremo superior derecho, que agrupa puntos en una zona bien focalizada que está cercana al grupo rojo. Entonces, yo hago acá una clasificación de los registros por categoría, ¿no?
Entonces, los registros próximos entre sí deberían formar un clúster y los registros deberían tener valores similares en las variables y esto se determina por su ubicación, ¿no? En el ejemplo en particular dice, esto es un clustering de data astronómica, ¿no? Entonces acá se muestra un diagrama que es el diagrama de Hertzsprung-Russell, que en verdad es un diagrama de dispersión sobre dos variables, sobre luminosidad de un conjunto de estrellas y abajo tienen una variable de clasificación en función del tamaño de la clase espectral a la cual pertenece, ¿no? Y se tiene un eje complementario en cada uno de los ejes en términos de lo que es la magnitud absoluta, que está como segundo eje Y, ¿correcto? Me parece que son los grados Kelvin como grado en la parte superior, como segundo eje auxiliar en el eje X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observo? Que los puntos asociados, aparte, pueden caracterizarse por un nombre. Por ejemplo, las estrellas que tienen clase espectral más hacia la izquierda, O, B o A, y tienen luminosidad baja, son básicamente enanas blancas, ¿no? Las estrellas que tienen mayor clase espectral y también mayor luminosidad son gigantes rojos. Y aquellos que están como que por el ámbito central, en el cual veo una relación inversamente proporcional entre lo que es el aumento de la clase espectral con la luminosidad, pertenecen a los que se llaman estrellas de secuencia principal, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es una aplicación de clusterización en este ejemplo, ¿no? En verdad, cualquier conjunto de trabajo de base de datos se puede, si aplicamos reducción dimensional, reducir una escala bidimensional, y en teoría deberíamos ser capaces de mostrar cualquier tipo de diagrama con esta estructura, ¿correcto? Entonces, por eso es que más adelante cuando veamos la explicación de la técnica, la explicación la haremos sobre un espacio bidimensional, porque en verdad la técnica funciona ayudada a reducción dimensional, ¿no? ¿Qué es la reducción dimensional? La reducción dimensional es un procedimiento también de analítica de datos que lo que hace es transforma una base de datos que tenga n variables en una base de datos con ejes rotados donde aparecen dos nuevas variables que se caracterizan por capturar la mayor parte de toda la información disponible. Y estas variables que capturan la mayor parte de la información disponible van a permitir mostrar en un eje bidimensional la agrupación de los puntos. Entonces, utiliza una técnica, digamos que necesaria para poder hacer la interpretación bidimensional y también la clasificación gráfica de la distancia que estamos observando, ¿no? Yendo a un segundo ejemplo, acá nos dan otro caso, ¿correcto? Acá tenemos clústeres de personas, ¿no? ¿Cómo aplicar el concepto de clusterización a un conjunto de personas? En el caso de las personas, la clusterización sigue más que todo un sentido relacionado con tratar de buscar, obviamente, elementos que nuevamente en la base de datos, con los registros de las personas, tengan registros parecidos, ¿no? En particular, esto refiere en este caso a que tengamos clústeres homogéneos de personas. ¿Qué quiere decir eso? Clústeres en los cuales observemos, por ejemplo, que los clústeres se caracterizan porque todas las personas que están dentro de un mismo clúster tienen un comportamiento similar, se parecen entre sí. Y si yo comparo el perfil de una persona en un clúster con respecto a otro, lo que observaré será básicamente que observo de que son relativamente distintas, ¿no? O sea, esto es lo que se conoce como homogeneidad interna en el clúster, pero en comparación con otros clústeres, los clústeres externamente son heterogéneos entre sí, ¿no? Es un comportamiento adecuado para una clusterización. Y como pueden ver en los diagramas, la idea sobre todo es encontrar un patrón, ¿no? Un patrón de comportamiento promedio en estas personas, sin que necesariamente el tamaño de clúster importe realmente mucho. O sea, yo puedo tener básicamente clústeres que son muy grandes o clústeres que son pequeños. El tamaño no es un criterio de peso sobre la clusterización. Lo es sobre todo, sin importar cuántas personas hayan dentro de cada clúster, que sean personas similares entre sí. O sea, el criterio fundamental es que se parezcan.
Usualmente el concepto de aplicación de la clusterización justamente a personas hace referencia básicamente a lo que es la aplicación de segmentación utilizando reglas de negocio, ¿no? Entonces, cuando yo todavía no conozco de métodos numéricos para hacer segmentación, las empresas generalmente utilizan segmentación basada en la experiencia de negocio, por reglas de negocio, para clasificar a sus clientes de repente con una o como máximo hasta dos variables críticas, ¿no? Que usualmente tienden a ser las variables más relacionadas a definir un perfil de naturaleza más que todo conductual, ¿no? Por ejemplo, la edad, el estado civil, entre otros, ¿no? Sin embargo, ya cuando ustedes comienzan a integrar estas herramientas, que son básicamente herramientas relacionadas con la formación de clústeres numéricamente, por ejemplo, por un algoritmo como este, que es un algoritmo de clusterización, entonces ya la agrupación se hace de manera un poco más automática, ¿no? Y quien define la ubicación de los registros en los clústeres finalmente son las personas, ¿correcto? Las personas a través de sus características, y las características básicamente son los datos. Un diagrama que podemos usar es este que vimos en la clase número 2, aplicado a este caso, que es el diagrama de coordenadas paralelas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan acá? Acá no se han graficado todos los registros, sino que lo que se ha hecho para poder entender la segmentación, o en verdad entender el comportamiento de los segmentos, es graficar a las 6 variables que tenía disponibles en la base de datos. La primera variable es el crédito disponible, la segunda variable es el balance de crédito, la tercera variable es la edad, la cuarta variable es el estado civil, la quinta variable es el número de hijos y la sexta variable es el ingreso, ¿no? Pues en función del comportamiento de estas 6 variables, yo hago un diagrama de coordenadas paralelos, donde obviamente como voy a graficar varias variables a la vez, tengo un eje estandarizado, ¿no? Que va de -1 a 1. Entonces, más que el eje reflejar un valor, refleja la posición. Si es que el valor de la variable está en una posición que indica un valor alto, un valor medio, un valor bajo o alguna posición intermedia. Y entonces, las líneas que están graficadas ahí con un perfil 3D ligero, que son en total 5 líneas, si no me equivoco, no representan a registros individuales, sino que están representando al valor promedio de todos los registros en cada clúster. Y ese valor promedio tiene una asignación de color distinta, ¿no? Por ejemplo, un clúster tiene el color de la franja blanca, el otro tiene un plomo claro, el otro tiene un plomo oscuro y el otro tiene un color negro. Y el último, que es el número 5, tiene un color amarillo, ¿no? Entonces, como yo les dije, el resultado de la técnica de clusterización, lo que a ustedes les va a dar va a ser cada registro a qué clúster pertenece. A continuación, para interpretar, lo que usualmente se hace es esto. Se toman los elementos que pertenecen a cada clúster, se calcula el promedio a lo largo de todas las variables y se hace un gráfico de coordenadas paralelo para tratar de identificar la posición relativa por comparación. Por ejemplo, vean lo que dice la línea que está apuntando al grupo amarillo, ¿no? Si yo tuviera que hablar del perfil de este segmento, que es el valor promedio de todos los registros que quedan en el segmento amarillo, yo diría que ese segmento se caracteriza por tener ingresos altos, ¿correcto? Porque en la variable de income, que es la última, veo que la escala está más hacia arriba, por encima del 0, más cercano al 1 inclusive. Además, es un segmento que tiene hijos, porque yo veo que también con respecto al eje de el número de hijos, que es el penúltimo, veo también un valor elevado, no está por 0 ni hacia abajo. Luego, lo otro que también veo es que se tiene un nivel de crédito disponible también alto, ¿no? Si ustedes revisan, podrán ver ahí básicamente que el valor referencial del crédito disponible que está en la primera variable para el segmento en amarillo también es alto, ¿no? Si hablamos de la edad, vemos que el eje en el tercer lugar es la edad. Vemos que en el gráfico amarillo está cayendo más o menos hacia una zona central, ¿no? Entonces diría que no se trata de un segmento de personas ni muy jóvenes, ni tampoco son adultos mayores, sino que probablemente sean personas en un rango de edad promedio, probablemente
en un rango de 40, 45 años aproximadamente, ¿no? Más 45 por ahí. Y yo lo podría contrastar contra otro segmento, ¿no? Por ejemplo, pueden contrastar ustedes contra el segmento, por ejemplo, de la línea ploma más clara, ¿no? Que tiene un nivel de crédito, en verdad, que se podría entender como que medianamente bajo, que tienen un mal balance de crédito, porque el credit balance está básicamente por su base. La edad está hacia valores pequeños, es decir, es un segmento joven, ¿correcto? Con respecto al estado civil no puedo decir mucho, porque tendría que tener la codificación de la variable para ver cómo se ha codificado, ¿no? Si se ha codificado como es usualmente en el orden de soltero, casado, divorciado y viudo, de 1 a 4, yo diría también que aparentemente el segmento número 1 parece estar hacia valores más pequeños también del estado civil, probablemente sean solteros o en una minoría casados. Con respecto al número de hijos, veo que está más hacia abajo, cercano al centro, pero hacia abajo. Si son personas independientes, probablemente no tengan hijos o tienen pocos hijos y su nivel de ingreso es moderadamente bajo, ¿no? Entonces yo puedo identificar el comportamiento del segmento analizando este gráfico. Entonces, esto es la interpretación del resultado. La interpretación requiere nuevamente, como decía hace 3 o 4 diapositivas, el concepto de inteligencia humana en el sentido de que tienen que interpretar lo que dice el gráfico en el contexto del comportamiento básicamente de las variables, ¿no? Entonces eso es importante básicamente en este caso. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? ¿Queda claro? Entonces, esto no es una salida que el software me dé automáticamente, sino que generalmente es uno de los gráficos que me ayudan a entender el resultado que sale de la clusterización, ¿no? Y la interpretación es visual, simplemente para caracterizar al segmento. Vamos a ir al algoritmo para entender un poco cómo funciona. El algoritmo básicamente se llama algoritmo de detección de grupos. También se le conoce como algoritmo de análisis de clúster, ¿correcto? Es una serie o familia de algoritmos que se enfocan básicamente en justamente técnicas para poder agrupar a los datos. Y nuevamente aquí está el tema anterior, ¿no? Utilizan el concepto de la asociación entre entidades sobre la base de qué tan similares son. Entonces trabajan bajo la idea de un concepto de similitud, similaridad o parecido para clasificar a los registros. Nosotros tenemos que entender que se llama similitud, similaridad, porque en verdad es que los registros sean parecidos. Pero como lo que habla de los registros es una base de datos, parecidos quiere decir que los valores sean cercanos. Así que por eso es que el concepto de similitud también podemos entenderlo como decir un concepto de distancia. Por eso es que la tercera idea dice la similitud usualmente se mide en términos básicamente de distancia, ¿no? A eso es a lo que usualmente se va a referir. El algoritmo que se utiliza por excelencia, que es el más comúnmente usado, se llama algoritmo de K-medias. El algoritmo de K-medias es el más utilizado, fue creado en el año 1967 y su característica fundamental es que genera K grupos o clústeres de objetos. Pues el algoritmo de K-medias requiere un input muy importante por parte de ustedes, que es el número de grupos o clústeres, ¿correcto? Ustedes tienen que indicar cuál es el valor de K, que es el número de grupos o clústeres, para que el algoritmo luego pueda asociar a los registros en esa cantidad de clústeres que ustedes están solicitando. O sea, requieren saber cuántos grupos formar para que este algoritmo funcione, ¿no? Entonces, de ahí viene lo mismo que les comenté en la clase pasada. ¿Cómo definir el número de clústeres, no? En el caso anterior, que era el caso del árbol, la poda se hacía en función de cuando comenzaba a aumentar el nivel de error. Acá el concepto es un concepto más que todo de distancia, ¿no? Entonces, nuevamente hay dos posibilidades. Que ustedes comiencen a utilizar alguna técnica de clustering y utilicen el algoritmo de K-medias sabiendo específicamente cuántos registros, cuántos clusters ustedes necesitan. Entonces yo sé que necesito formar 5 clusters
y entonces le digo al algoritmo K-medias K vale 5 y le pido hacer el procedimiento. Eso es conocer a priori el número de clústeres por una necesidad de negocio. O la otra opción es que yo no lo conozco y quiero simplemente formar la mejor segmentación posible, porque eso es lo que realmente me importa. Si ese fuera el caso, entonces ustedes van a ir e ingresar en el algoritmo un valor inicial del número de clústeres y luego posteriormente van a poder ir cambiándolo e ir evaluando en función de un criterio que es el criterio de la medida global de similitud, que ya veremos más adelante, también llamado ancho promedio de silueta, si es que mejora o no mejora la clusterización. Y vamos a poder verlo por este indicador numérico, que es el ancho promedio de silueta, y también podríamos verlo por la ubicación espacial del clúster en un diagrama bidimensional, que se puede obtener por esta técnica que les comenté que se llama técnica de reducción dimensional. En particular, el método de reducción dimensional que se utiliza es el más comúnmente utilizado, que es el método o la técnica de componentes principales. Si seguimos, vamos a ir ahora a la explicación de cómo funciona el algoritmo. El algoritmo de K-medias, en primer lugar, asume que es posible encontrar una representación geométrica de los datos. O sea, los puedo interpretar geométricamente. Entonces me dice que los registros o tuples son puntos en un espacio de datos n-dimensional y el procedimiento asume que hay K grupos disponibles, ¿no? Son las dos condiciones básicas con las que empieza básicamente a trabajar, ¿no? Asume que hay K grupos y los registros son puntos en un espacio de n dimensiones, donde obviamente el espacio n dimensional refiere a cuántas columnas ustedes tienen en la base de datos. Entonces, imaginemos que le estamos pidiendo que haga 3 clústeres, ¿ya? Y trabajemos también bajo el supuesto del caso más sencillo, el caso de 2 dimensiones. Imaginen que su base de datos tiene solamente 2 variables, ¿no? Que nuevamente puede ser imaginar que solamente la base de datos tiene 2 variables, o podría ser, imaginen que ustedes teniendo n variables, pueden aplicar el método de reducción dimensional para reducir las 2 variables, ¿ya? Sea un caso o el otro, esta estructuración es válida en el procedimiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar acá? Si yo le pido 3 clústeres, ¿correcto? Si le pido 3 clústeres, entonces lo que yo voy a buscar es formar 3 grupos. El algoritmo funciona primero colocando posiciones arbitrarias iniciales para los centros de dichos grupos, ¿no? Entonces digamos que los puntos en color gris son registros reales. Estos puntos son reales. Y entonces, como yo le he pedido formar básicamente 3 grupos, entonces ha colocado aleatoriamente en alguna posición de todo el espacio este punto rosado, este punto verde y este punto rojo. Son puntos colocados completamente al azar, ¿correcto? Son puntos al azar o aleatorios en alguna posición. A continuación, ¿qué es lo que va a asumir el procedimiento? El procedimiento o el algoritmo de K-medias va a asumir que estos puntos son los centros de los grupos que ustedes quieren formar. O sea, este es uno de los centros de un grupo, este es otro de los centros de un grupo y este es otro de los centros del grupo. O sea, hay 3 posibles centros, ¿correcto? Sobre la base de esta idea, básicamente lo siguiente es, como ya conozco los centros de los grupos, o los estoy asumiendo, entonces voy a clasificar a los registros de acuerdo a estos centros. ¿Cuál es el concepto? El concepto es la similitud. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más cerca esté yo de alguno de los centros, debo identificar como la distancia más próxima al del grupo al cual pertenece cada registro real. Entonces, por ejemplo, este registro de acá es más próximo a este punto rojo
Por lo tanto, este punto debe pertenecer al mismo clúster que este centro. Por ejemplo, este punto de acá. Este punto de acá es más próximo al centro verde que al centro rojo o al centro rosado. Por lo tanto, este punto debe pertenecer a este clúster. Si hacemos ese ejercicio con todos, lo que tenemos es lo siguiente. Cada uno de los puntos termina clasificado en un posible clúster, ¿correcto? Cada uno de los puntos termina clasificado en un posible clúster. Entonces, dado que estos son los centros, cada registro se coloca en un clúster y tengo un primer resultado de la clusterización, ¿no? Este primer resultado de la clusterización es cómo yo formaría mi clúster por primera vez. Los centros siguen siendo estos tres. Esa es la primera fase del algoritmo. Colocar centros aleatorios y luego encargarse de clasificar los registros de acuerdo a estos centros. ¿Correcto? ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es, dado que ya tengo esto, ahora lo siguiente que haré será básicamente proceder a recalcular los centros. ¿Por qué? Estos centros que yo coloqué, este de aquí, este de acá y este de acá, son centros aleatorios. No son realmente centros confiables de los clústeres. Dado que yo ya hice una clasificación con registros reales, por ejemplo, estos 4 puntos reales pertenecen al primer clúster. Estos 8 puntos reales pertenecen al segundo clúster. Y estos 5 puntos reales pertenecen al tercer clúster. Dado que yo ya tengo puntos reales que pertenecen a cada clúster, el centro natural de estos puntos no debería ser este, sino que debería ser el promedio en X y el promedio en Y de cada grupo. Entonces, si yo calculo el promedio en X y en Y de estos puntos y de estos puntos, tendría que en realidad los centros deberían ser esta cruz y esta cruz. O sea, lo que hago es desplazar los centros de su posición inicial aleatoria a una posición que es más confiable porque pertenece a los puntos reales. O sea, están moviendo el centro al centro de gravedad de acuerdo a los puntos reales que pertenecen a cada clúster. ¿Correcto? Una vez que llegan a este punto, el algoritmo se repite cíclicamente. Es decir, dado que tengo estos ahora como los centros, ya no es este el centro, sino que es ahora este. Ya no es este el centro rosado, es ahora este. Y ya no es este el centro verde, sino que es ahora este. Debo volver a verificar si los puntos siguen perteneciendo al mismo clúster o pueden cambiar. ¿Por qué? Porque el punto verde está marcado. Antes el punto verde de acá pertenecía a este clúster porque este era el centro y era su centro más cercano. No era rosado porque el rosado estaba muy lejos. Pero ¿qué ha pasado en esta iteración? En esta iteración lo que ha ocurrido es que el centro verde se ha alejado de este punto y el centro rosado se ha acercado a este punto. Entonces, si yo calculo ahora la distancia de este punto a este centro es esta distancia de acá y la distancia de este punto a este centro verde es todo esto de acá. Entonces, este punto en verdad ya no debería pertenecer al grupo verde, sino que después del movimiento de los centros, este punto debería moverse al segmento rosado, lo cual equivale a esta nueva ubicación de los puntos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que ha pasado básicamente es que los puntos se han vuelto a acomodar, volviendo a clasificarse de acuerdo a cuál sea el centro más cercano, ¿no? ¿Y qué ocurre en este caso? Nuevamente ocurre lo mismo, ¿no? Repite el algoritmo en segundo paso. Como los puntos se han reubicado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reubicar los centros. Basta que un punto cambie para que yo recalcule los centros, ¿correcto? Entonces, hasta aquí termina el ejemplo, pero esto ya es un proceso cíclico, ¿no? Va a reubicar los centros y va a verificar si los puntos siguen perteneciendo al mismo clúster o cambian. En caso que cambien, tiene que volver a recalcular los centros y una y otra vez caemos en un proceso iterativo, ¿correcto? Que eventualmente va a ir mejorando cada vez más y más y más la calidad de los clústeres, ¿correcto? Hasta llegar a qué instancia. Teóricamente,
si la clusterización homogénea recomendada es posible de alcanzarse, debería llegar a un punto en el cual ya los clústeres no cambian más. Eso debería pasar, ¿correcto? Si eso ocurre, eso quiere decir que han llegado a un punto de convergencia para la clusterización, ¿correcto? En caso que no alcanzaran ese punto de convergencia en la clusterización, igual el algoritmo con software tiene un punto en el cual revisa y se da cuenta de que si el algoritmo cae en un loop iterativo y no mejora significativamente la homogeneidad de los clusters, ya igual va a parar porque sabe que más allá de ese punto no podrá mejorar la solución. ¿Correcto? Así que así es como funciona el algoritmo. Es un algoritmo iterativo y al final no importa mucho dónde coloquen los puntos iniciales. Como iteración tras iteración tras iteración se va a ir corrigiendo, entonces, sin importar cuál sea la posición inicial de los centros aleatorios, si es posible que se estabilice, eventualmente va a llegar a esa configuración estable, ¿correcto? Obviamente lo que va a ocurrir es que si su segmentación inicial o posición inicial de los clusters es relativamente cercana a la estable, va a alcanzar más rápidamente, con un menor número de iteraciones, justamente ese estado de convergencia, ¿no? Entonces, esa va a ser la única diferencia, que podría llegar a una convergencia más rápida o en todo caso demorarse más, pero siempre eventualmente va a llegar a ese punto de convergencia, ¿correcto? Entonces, así es como funciona básicamente este algoritmo. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la forma como funciona el algoritmo repitiendo el proceso una y otra vez? ¿Sí? Correcto. Entonces, así es como funciona, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante la distancia de los puntos y por eso quien contribuye a calcular esa distancia son las variables que ustedes declaren en la base de datos, ¿no? Entonces, acá sí hay una diferencia, por ejemplo, con respecto al método anterior, ¿no? En el método anterior, que era el método de grupos, de formación de grupos por árbol, en el árbol ustedes metían todas las variables y no se hacían problemas, porque al final el árbol como procedimiento iba seleccionando cuáles eran las variables que realmente importaban y las colocaba como reglas. Acá el ingresar variables sí puede ser relevante, porque en verdad, si ustedes declaran una variable en la base de datos, va a utilizar esa variable para calcular parte de la distancia. Y como la distancia es lo que permite formar los clusters, si ustedes introducen variables que de repente no son muy importantes para lo que quieren formular como clusterización, entonces el quitar o agregar una variable sí puede generar diferencias para el resultado, ¿no? Tengo una consulta de Eduardo Polo que dice: profesor, y si en algún ejemplo dije que eran 4 grupos y no 3, igual llega a la estabilidad. De forma idónea debería llegar a la estabilidad. El que llegue a la estabilidad o no, no depende tanto de específicamente la cantidad de grupos, sino que es una combinación más que todo relacionada con la forma como están ubicados los puntos en el espacio n-dimensional que tengan, ¿correcto? ¿Por qué? Si van al ejemplo anterior, ¿no? A esta parte de acá. Imaginemos que tenemos un punto, ¿ya? Que está exactamente a la mitad de distancia entre el segmento verde y el segmento rosado. Exactamente a la mitad de distancia, ¿no? Entonces, cuando el centro verde se mueve un poquito para abajo, ese punto automáticamente va a ser incluido en el segmento verde y va a requerir un recálculo de todo el procedimiento y una iteración más. Y si el punto rosado se mueve un poquito para arriba, ocurre lo mismo, pero con respecto al punto para el segmento del clúster rosado. Entonces, ¿qué va a comenzar a pasar? Va a comenzar a ver como una especie de loop repetitivo de te doy el punto, te quito el punto, te doy el punto, te quito el punto, una y otra vez, ¿correcto? Entonces, eso va a impedir que llegue a una convergencia. Entonces, ¿qué es lo que limita muchas veces que se llegue a la estabilidad? Que entre los clústeres formados exista zonas de superposición de puntos. Los puntos superpuestos en zonas de intersección de los clústeres harán de que el clúster óptimo final no pueda ser alcanzado porque no llega a una convergencia por estabilidad, sino que se convierte en un procedimiento iterativo
a que tenga una estructura o forma de loop, y eso hará entonces de que el algoritmo pare porque ya no puede mejorar más la solución y no necesariamente porque haya sido estable, ¿no? La cantidad de clusters, en verdad, como ya les dije al inicio, es una de dos, ¿no? La cantidad de clusters tiene una relación básicamente con, número uno, una necesidad de negocio que ustedes tengan de forma específica, o número dos, que ustedes den el espacio para probar diferentes tamaños y se queden con aquel que me da la mejor calidad de clusters, que es la segunda posibilidad. Para eso se utiliza el ancho promedio de silueta, que es un indicador, ¿correcto? Bien, sigamos. Y justamente estábamos yendo a eso, ¿no? Si no existe razón particular para asumir un número específico de grupos, se pueden utilizar varios valores de K y evaluar los resultados obtenidos. El valor de K con el que se obtiene la menor varianza promedio, o lo que les mencioné yo, este criterio, el ancho promedio de silueta, que es un referente de la dispersión interna, la homogeneidad interna de los clústeres, es aquel que se prefiere, ¿no? En base a esto, lo otro es centrarnos ahora en ver las medidas de qué cosa es la similitud. Hemos dicho que es distancia, pero cómo se calcula, ¿no? Entonces, la similitud, la asociación y la distancia para este procedimiento de clusterización son prácticamente sinónimos, en verdad, ¿no? Son casi sinónimos. K-medias es un algoritmo de detección de grupos basado en la distancia, en la similitud de los registros. Por lo tanto, toma en consideración en gran medida los valores de las variables. Sin embargo, hay otros algoritmos más que trabajan bajo el esquema de probabilidad, ¿no? Pero K-medias no es uno de ellos. K-medias es el algoritmo más simple, trabaja bajo el concepto de distancia, no considera el concepto de probabilidad de pertenencia. Hay otros algoritmos que sí, pero este no lo hace. La estructura de la base de datos para trabajar es una estructura clásica en la cual las variables están en columnas, ¿correcto? Y nuevamente acá se menciona variable o atributo, ¿no? Esto solamente es por la naturaleza de la variable, ¿no? Si la variable tiene un comportamiento numérico, se le llama variable. Si en verdad la columna representa a una categoría, se le llama atributo. Pero en verdad son columnas de la base de datos y a todas las podríamos llamar variables. Y en las filas están los objetos, las entidades, los clientes, los registros que estén trabajando en la base de datos. ¿Cuáles son las medidas de distancia que se van a utilizar? Las medidas de distancia más comunes son estas, ¿no? Como hablamos de distancia en un espacio geométrico, entonces tenemos que ir a los elementos de cálculo de distancia que ya conocemos, ¿no? Con los que usualmente trabajamos, ¿no? Entonces ahí el primero les debe parecer muy conocido. El elemento número uno dice euclidiano, ¿no? Que es el cálculo de distancia que nosotros siempre hemos trabajado desde que comenzamos a trabajar con geometría, geometría analítica y otros temas espaciales más, ¿no? Solamente que el euclidiano es una medida de distancia que se refiere principalmente en el espacio que nosotros conocemos en la geometría analítica, un espacio bidimensional y como máximo hasta tridimensional, ¿no? El espacio máximo es en 3 dimensiones, ¿bien? Sin embargo, acá nos hablan de una matriz que es n-dimensional, si se dan cuenta en la fórmula, ¿no? Vemos la fórmula que dice, la distancia entre un registro I y K es xi1 menos xk1 al cuadrado más xi2 menos xk2 al cuadrado y así hasta la ésima dimensión que haya, ¿correcto? Entonces acá estamos refiriéndonos a que en particular el concepto que nosotros aplicamos de distancia en 2 dimensiones o hasta en 3 dimensiones lo podemos seguir aplicando en n dimensiones, no hay ninguna limitante. Es igual, es la suma de cuadrados de las diferencias de todas las dimensiones y al final le sacamos la raíz. Y esa es la distancia euclidiana, ¿correcto? ¿Cuál es otro esquema posible? Otro esquema posible es utilizar la distancia Manhattan, ¿no? Que es la que segunda que se está mostrando acá. ¿Qué es la distancia Manhattan? La distancia Manhattan es una distancia que también se le llama distancia de
manzana o distancia de block square, de cuadrado, ¿no? O sea, dense cuenta la forma de cálculo, no trabaja con la diferencia de los valores en cada eje y los eleva al cuadrado, sino que solamente calcula la diferencia en valor absoluto en cada dimensión. Y luego hace una sumatoria simple de esas diferencias a lo largo de todas las dimensiones. Mientras que lo euclidiano, y ustedes saben, asume que si yo tengo un punto en una posición y un punto en otra posición, la recta que los une es la distancia más corta, y ese es el concepto euclidiano. Manhattan lo que asume es que ustedes tienen que trasladarse para ir de un punto a otro, recorriendo cada eje, dimensión por dimensión. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un punto, por ejemplo, para referirlo a lo que está acá, ¿no? Si tengo un punto ubicado, por ejemplo, donde está este punto de acá, este bullet de euclidiano, y el otro punto está, por ejemplo, en el primer punto al final de Manhattan, euclidiano sería esta recta, ¿no? La que une estos dos puntos. Y Manhattan sería, primero me voy de acá a acá, en el eje Y, y luego me voy de acá a acá, en el eje X. Eso es Manhattan, ¿correcto? Entonces, Manhattan se utiliza cuando tienen algún tipo de restricción para manejar los movimientos espaciales en ese sentido, ¿correcto? Y finalmente tienen una más, ¿no? Si ustedes son observadores notarán que tienen una distancia más que está mencionada al final, que dice distancia de Minkowski. Y la distancia de Minkowski, básicamente, ¿qué es lo que refiere? ¿Cómo es que funciona? La distancia de Minkowski hace referencia a un cálculo de distancia en el cual la idea detrás del cálculo nos refiere principalmente a hacer este ejercicio de hacer las restas de valores en cada dimensión, pero ya no los elevo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada, sino que los elevo a un exponente q y le saco la raíz qésima. ¿Correcto? Minkowski, ¿por qué existe? ¿Qué es lo que básicamente va a buscar? Minkowski va a buscar un espacio de cálculo de distancia que en verdad puede cambiar el comportamiento lineal o cuadrático de Manhattan o de la euclidiana. Porque hay vectores de distancia que tienen comportamientos que son un poco más complejos, que sobre todo se utilizan para campos más que todos relacionados sobre todo al tema de la física, ¿no? Si se dan cuenta, en verdad, si ustedes hacen en Minkowski Q igual a 1, Minkowski se convierte en Manhattan. Y si ustedes toman Q igual a 2 en Minkowski, Minkowski se convirtió en la euclidiana. En verdad, Minkowski es la base de cálculo de todas las distancias. Sus casos particulares son Manhattan y euclidiana. Para efectos de analítica de negocios en casos comunes de clusterización, casi siempre utilizamos euclidiano. Ese es el más común de los cálculos que vamos a tomar. Siempre que la variable sea numérica, en la mayoría de casos de numéricas continuas, en muchos casos incluso hasta numéricas discretas, utilizamos la distancia euclidiana, que es nuestro referente, ¿no? Pero igual es importante conocer que existen los tres. Ahora, hablando justamente de eso, de los tipos de variables, un tema también relativamente muy importante es el concepto vinculado a lo que es qué tipos de variables tengo y cómo es que estos tipos van a afectar el cálculo de la distancia, ¿no? Tengo una consulta ahí de Manuel Vilcarromero que dice: para el cálculo de las distancias se debe estandarizar las variables para que no afecte básicamente a la magnitud. Eso depende, ¿correcto? De forma normal, el método no les exige estandarizar. El método no va a exigir estandarizar. Sin embargo, como el cálculo de distancia finalmente se va a dar por las diferencias entre eje y eje, sí puede pasar de que puede haber un sesgo cuando las unidades de medida tienen muchas unidades o dígitos de distancia, ¿no? Entonces, si bien no es un requisito del método hacer una estandarización, algunas veces se prefiere estandarizar para asegurar de que todas las variables contribuyen en la misma medida a formar la clusterización. Entonces, no es obligatorio, a veces puede ser recomendable, ¿no? Si lo aplican, deben estar conscientes de que lo que están asumiendo
es que en verdad todas las variables contribuyen con la misma medida al cálculo básicamente de la formación de los grupos, ¿no? Ahora, acá que se menciona lo siguiente. Para variables, por ejemplo, de intervalo, ¿no? Las variables de intervalo son las numéricas continuas en su gran mayoría, al igual que las variables de ratio. Estas se trabajan con distancias comunes. Lo más usual es utilizar básicamente la distancia que es la distancia euclidiana, ¿correcto? Luego tenemos el siguiente. Para otros tipos de variables, ¿qué otros tipos de variables más tenemos? Tenemos las variables categóricas, ¿correcto? En el caso de las variables categóricas, tenemos, por ejemplo, a las binarias o a las nominales, ¿no? Entonces, acá sí hay un tema. Las variables categóricas, binarias o nominales, ambas refieren básicamente a que ustedes trabajan con un esquema de clasificación en la cual ustedes lo que van a hacer es trabajar con una diferencia que no necesariamente refiere a una distancia, ¿correcto? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es entender que para el caso de las binarias, como yo no puedo trabajar con la distancia euclidiana, entonces necesito una medida de distancia que me permiten tratar de interpretar la diferencia entre ambas, ¿no? Mientras que en el caso de las nominales, la idea básicamente es la misma, ¿correcto? Entonces, la idea aquí será descartar básicamente la idea de trabajar con distancia euclidiana y llevarlo más hacia un cálculo de distancia que me permita identificar las diferencias en categorías y las diferencias de clase. ¿Cuáles son estas medidas de distancia? Para las binarias habrá una forma de trabajar, para las nominales habrán otras formas de trabajar, ¿correcto? ¿Cuáles son estas formas? Las veremos un poco más adelante. Ahora, se menciona también un caso que está un poco más abajo, que es el caso de las ordinales. En el caso de las ordinales, lo que tenemos acá es una lista de valores con orden, pero no una distancia, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que las variables son numéricas, tienen un esquema de clasificación, pero tenemos cierta limitación en el sentido de que también no necesariamente el número refiere más que un tema de orden o de clasificación ordenada, ¿no? Entonces también es un caso que deberíamos tratar de forma particular. O sea, en resumen son tres casos. Las binarias, las nominales y las ordinales tienen un esquema de trabajo particular. Vamos a ir viendo una por una. El primer esquema es el esquema básicamente de las variables que son las variables categóricas binarias. Tenemos básicamente que estas toman dos valores. Se calcula una tabla de contingencia para los objetos a medir, ¿correcto? Y lo que tenemos es un objeto de clasificación, ¿no? En este objeto de clasificación, la idea ¿cuál es? Las variables binarias se caracterizan porque solamente toman dos valores, 1 o 0. Usualmente el 1 es el evento de interés, ¿correcto? Es el que más es relevante para el caso. Y lo que vamos a hacer en este caso es asociarlo a una tabla de contingencia, ¿correcto? En esta tabla de contingencia la idea será ver más allá de las similitudes, como lo hacíamos en la clase pasada para hacer un esquema de clasificación, tratar de referenciarlas con respecto a lo que es zonas de ubicación. Por eso es que ustedes ven que acá se nota una zona Q, una zona R, una zona S y una zona T, ¿correcto? Y en el esquema de esta zonificación de distancia, lo que tenemos es un cálculo que se va a poder hacer para tratar de aproximar a la clasificación, ¿correcto? Entonces, en este esquema de la clasificación, lo que haremos será utilizar sumas parciales dependiendo del tipo de variable binaria que tengamos, ¿correcto?
Entonces, por ejemplo, acá, vamos a verlo en un siguiente ejemplo, tenemos una forma de calcular la distancia para las variables binarias, pero además esto se divide en dos clasificaciones, ¿correcto? Estas clasificaciones son si la variable es una variable simétrica o si la variable es una variable asimétrica, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa simétrico y qué significa simétrico? Simétrico es, como dice el ejemplo de abajo, género, masculino y femenino. Yo puedo darle a una variable numérica, en este caso simétrica, binaria, como el estado masculino al 1 y como femenino al 0. O podría hacerlo al revés. Y en verdad no refiere ningún tipo de problema que yo le asigne a cualquiera de los estados el 1 o el 0. La razón de esto es porque en verdad ambos estados refieren o nos dan el mismo valor referencial. Entonces, en verdad, no es que la variable, en este caso de aquí, binaria, tenga una necesidad de asignar a un estado como un estado prioritario y crítico, sino que en verdad es igualdad de condiciones para cualquiera de las posibilidades. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir esto? Tanto el valor de 1 como el valor de 2 importan. Eso es la idea del binario, ¿correcto? En el otro esquema tienen ustedes a la asimétrica, ¿correcto? En la simétrica, lo típico de la simétrica es que los estados resultantes no tienen el mismo peso. Esto quiere decir, por ejemplo, que 1 y 0 refieren a criticidades diferentes dentro de los dos valores distintos. El ejemplo que estamos viendo acá, por ejemplo, es resultado de una prueba de enfermedad, positivo o negativo, ¿no? Y dice, por convención, el estado más importante o raro se codifica como 1. Bien. Entonces, acá si yo voy a hacerme un examen médico y me hacen una evaluación médica, no me va a dar lo mismo a mí que básicamente me digan positivo a tu examen o negativo a tu examen. Obviamente, si es positivo, hay un condicionamiento de estado crítico en este caso, ¿no? Entonces, en este escenario, este examen médico tiene un estado crítico, que es el positivo, y ese forzadamente tiene que tener el 1. Y si me sale negativo, bueno, tranquilo, no me importa tanto, así que ese debería tener el 0. Entonces, a diferencia del caso binario simétrico, donde tanto 1 como 0 importan igual, en el caso simétrico solamente me importa el 1, el 0 no me importa. Esto me lleva a diferencias para calcular las distancias. Estos son los indicadores de cálculo de distancias para el caso de una variable categórica binaria, ¿correcto? En una variable categórica binaria simétrica importan todos los estados. Entonces, ¿cómo calcularía la distancia? Vean la fórmula. La fórmula dice R más S sobre Q más R más S más T. Quiero una explicación. ¿Cuál es la explicación? Vamos a la tabla. En una variable binaria simétrica, ambos estados importan, tanto el 1 como el 0. Ambos son relevantes. Entonces, yo no puedo anular, ¿correcto?, ninguno de los estados. Todo es necesario, ¿correcto? Es imposible anular ningún estado, tanto Q como R como S como T son relevantes. Bien, por eso es que en la base de la suma para el caso número 1 de la binaria simétrica, la suma es sobre todos los escenarios. Pero si ustedes comparan sobre la suma de casos para el caso del asimétrico, en el asimétrico solamente me importa o 1, ¿correcto? En algunas de sus combinaciones, como lo son, por ejemplo, 1 con 1, o 1 con 0, o 0 con 1. Pero la doble intersección de ceros me es completamente irrelevante porque el estado, por naturaleza 0, no es relevante. El R lo hace relevante el 1, el S lo hace relevante el 1, y el Q lo hace relevante el doble 1, pero el T que está en doble 0 no es relevante. Por eso es que en el cálculo del asimétrico, si lo comparan, a diferencia, la base de la suma es solamente sobre Q, R y S y ya no se incluye a T. Ahora, en ambos escenarios o en ambos casos, lo que yo tengo que marcar como cálculo es la distancia, ¿correcto? Entonces, si yo marco como cálculo la distancia habla de un concepto de diferencia entre casos. Entonces, el concepto de diferencia entre casos aquí sería los registros que no están coincidiendo
entre los dos registros que estoy comparando, sino que difieren. Entonces, ¿quiénes difieren? Q es coincidencia, 1 con 1. T es coincidencia, 0 con 0. R es una discrepancia porque es un 1 con un 0. Y S es otra discrepancia porque es un 0 con un 1. Entonces, S más R sería la suma de las discrepancias. Discrepancias son diferencias. Diferencia es distancia. Cuando los registros son idénticos, son iguales, ¿correcto? Cuando difieren, es cuando debo hacer el cálculo. Entonces, en este caso, la idea es revisar el concepto de R más S en ambos escenarios, ¿correcto? R más S aquí y R más S acá para hacer los cálculos, ¿correcto? Entonces, en ese escenario de resultado, se puede explicar por qué en el primer cálculo tengo como indicador de distancia simétrico a R más S entre Q más R más S más T, y por qué en el segundo caso, que es el caso del indicador asimétrico, tengo solamente al mismo indicador de discrepancia que es R más S, pero solamente dividido entre la suma parcial de QRS sin incluir el T, ¿no? Entonces, para calcular distancia para una variable binaria, dependemos saber si es simétrica o si es asimétrica, ¿correcto? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dan un conjunto de 3 personas, Juan, María y Pedro, y nos dan resultados de síntomas, tiene o no tiene fiebre y tos, y también resultados de exámenes, ¿no? Tiene o no tiene básicamente un resultado positivo o negativo en diferentes exámenes médicos, perdón, como lo son el A, B, C y D, ¿no? Entonces, la pregunta que nos formulan es, ¿quiénes tienen más posibilidades de tener enfermedades similares y quiénes tienen más posibilidades de tener enfermedades distintas, ¿no? Entonces, en ese esquema, la idea sería analizar básicamente estos casos y trabajarlos bajo esta tabla anterior que vimos para calcular las distancias, ¿no? Y abajo nos dan un comentario que dice, calcular las distancias entre cada persona utilizando el coeficiente de Jacquard, considerando los resultados de los síntomas y exámenes como asimétricos y los valores de psi y p como 1, ¿no? Entonces nos hacen la acotación, ¿no? Nos hacen la acotación adicional de que esto es básicamente asimétrico, ¿bien? Sin embargo, en verdad no sería tan necesaria la acotación, porque si se dan cuenta, estamos hablando de un contexto de evaluación de resultados médicos, ¿no? Y en el contexto de evaluación de resultados médicos, ¿qué es lo que ocurre si es que yo me estoy haciendo un examen médico de cualquier tipo de evaluación de laboratorio? No es lo mismo que me salga un positivo a que me salga un negativo. Entonces, por naturaleza, la variable es binaria y es asimétrica. Y en el caso de los síntomas, creo que la idea claramente para todos es la misma, ¿no? No me da lo mismo tener o no tener fiebre, no me da lo mismo tener o no tener tos. Si tengo tos o tengo fiebre, me voy a preocupar porque es un síntoma de alguna enfermedad. Entonces, el 1 sería el sí, sería lo crítico, el no sería el 0 y sería lo no crítico, ¿correcto? Entonces, sobre la base de esto es que en la siguiente lámina se han hecho los cálculos de distancia en cada caso, ¿correcto? Por ejemplo, dice, distancia Juan a María sería 0 más 1 entre 2 más 0 más 1. Distancia Juan a Pedro sería 1 más 1 entre 1 más 1 más 1. Distancia Pedro a María sería 1 más 2 entre 1 más 1 más 2. Noten que en todos los casos, como el cálculo es básicamente asimétrico, entonces, en verdad, todos los denominadores son solamente 3 términos, ¿no? Primero voy a hacer la interpretación en el contexto del resultado y luego voy a hacer un ejercicio, o sea, voy a hacer el ejemplo de algunos de estos cálculos, pero más a detalle para que vean de dónde salió, ¿ya? Entonces, interpretando los resultados, supongamos que estos son, ¿ya? Entonces, yo veo que la distancia de Juan a María es 0,33, la distancia de Juan a Pedro es 0,67, la distancia de Pedro a María es 0,75. Entonces, como esto es un indicador de distancia, los elementos que tengan mayor valor son más distantes entre sí. Los elementos que tengan menor valor son más cercanos entre sí. Entonces, respondiendo a la pregunta planteada previamente, ¿quiénes son los que tienen mayores posibilidades de tener enfermedades similares? Similar, menor distancia. Por eso es que dicen que Juan y María tienen más posibilidades de tener enfermedades similares, porque su distancia entre las 3 combinaciones es la menor.
mientras que quienes tienen mayores posibilidades de tener enfermedades distintas. Entre los 3 pares de combinaciones, 0,75 es el mayor. Por lo tanto, quien tiene mayor posibilidad de tener enfermedades diferentes, porque tienen mayor distancia, son Pedro y María. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer uno de los ejercicios, uno de estos pares de cálculo detallado para entender de dónde salió esto, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo en un Excel. Me parece más sencillo. Y, no, esto no. Y vamos a calcularlo al costado del PPT, ¿bien? Aquí está mi Excel. Creo que acá en una parte nomás más que suficiente para hacer el caso, ¿no? Y acá al costadito colocamos el PPT, ¿bien? Ya, entonces veamos. Por un lado, tenemos esta información, ¿cierto? Entonces vamos a convertir la información. Tenemos Juan, María, Pedro, ¿bien? Tenemos fiebre. Voy a ampliarlo un poco más para que lo puedan ver más claro. Ahí se ve mejor. Tienen fiebre, por un lado, tienen tos y tienen los exámenes que son A, B, C y D, ¿correcto? El examen A, fiebre, tos. Algo le pasó a mi teclado. Déjenme regresar. Qué raro, acá sí puedo tipear y acá aparentemente, ahora sí. A, B, nuevamente. A por este lado, B por este lado, C por este lado y D por este lado. ¿Bien? Estoy primero colocando la misma información que está acá. Pero vamos a codificarla con unos y ceros, ¿ya? Entonces, vamos leyendo. Acá es sí, sí, sí. Eso sería 1, 1 y 1. Acá es no, no, sí. Eso sería 0, 0 y 1. La siguiente es PPN, ¿no? Positivo es 1, negativo es 0. Sería 1, 1, 0. El siguiente que es B, NNN, 0, 0, 0. El siguiente que es la C sería negativo, positivo y negativo, 0, 1, 0. Y el último es negativo, 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 0, 0, 0. Entonces lo primero que he hecho es codificarlo numéricamente para simplificar la explicación que voy a hacer. A continuación calculo, por ejemplo, distancia entre Juan por un lado, ¿correcto? Va a ser la distancia de Juan a María. ¿Bien? ¿Cómo se calcula esta distancia? A ver, por un lado voy a colocar a Juan, ¿correcto? Aquí está Juan. Valores de 1 y de 0 para Juan. Por el otro lado voy a colocar valores de 1 y de 0, pero van a ser para María, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer con esto es calcular la tabla de cruce que ustedes vieron que se hacía en el ejemplo de la definición del cálculo, ¿no? Entonces lo que armo acá es un pequeño recuadro en el cual tengo todas estas posibilidades, ¿no? Bien, entonces veamos. Si analizamos solamente a Juan y María, ¿no? Juan y María están acá. Eso quiere decir que Pedro, para este cálculo que estoy haciendo ahorita, Pedro no es relevante, ¿ya? Entonces solamente me fijo en Juan y María. Coincidencias donde ambos tengan 1. Acá ambos tienen 1. Acá ambos tienen 1. Total de casos donde ambos tienen 1 son 2. ¿Bien? Casos donde ambos tengan 0. Aquí ambos tienen 0. Aquí ambos tienen 0. Y aquí ambos tienen 0. Total de casos, 3. Acá vendría un 3. ¿Y cuál es el caso que queda? Porque en total solamente son 6 variables, nos queda un solo caso. El caso que queda, vamos a colocarlo en color, por ejemplo, ¿qué color me falta? Celeste, es que Juan tenga 0, que Juan tenga 0 y que María tenga 1, que María tenga 1. El caso celeste viene acá, sería un 1.
Esto quedó con un 0, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el cálculo? El cálculo sería en este caso entonces, ¿cuáles son las discrepancias? En rojo las discrepancias. Acá hay una discrepancia, una zona de discrepancia, y acá hay otra zona de discrepancia. Entonces las discrepancias son 0 más 1, ¿correcto? Esto es lo que viene en el numerador. ¿Y qué viene en el denominador? En el denominador, como es asimétrico, es la suma de todas las zonas menos la intersección de ceros que vale 3. Entonces sería entre 2 más 0 más 1, ¿correcto? El 3 básicamente no entra a tallar, el 3 no es relevante, ¿correcto? Entonces la distancia sería 0 más 1, que son las discrepancias, entre 2 más 0 más 1. El 3 no importa. Resultado, la distancia de Juana María es de, lo pongo acá, la distancia de Juana María es 0.33. Si ustedes comparan con el resultado que salía acá, lo mismo. La distancia de Juana María, 0.33. ¿Correcto? De ahí es de donde sale. ¿Correcto? Entonces, de la misma forma, pero obviamente comparando otros pares, es como se obtuvo básicamente la distancia de Juan a Pedro y de Pedro a María. ¿Por qué sale discrepancia? A ver, estoy leyendo. Me perdí, profesor. ¿Puede repetir nuevamente el cuadro? Este cuadro se basa en este par de líneas, ¿correcto? Los colores, creo que eso sí los entienden directamente, son por los casos, ¿no? 2 casos de 1, 1, 3 casos de verdes de 0, 0 y un caso de 0 con 1. Ahora, ¿por qué he marcado estas zonas de acá en rojo? Le digo discrepancia a cuando los valores son diferentes para Juan y María. 1 con 1 iguales, 0 con 0 iguales, 1 con 0 distinto, discrepancia, 1 con 0 distinto, discrepancia. El cálculo del indicador de distancia asimétrico es suma de discrepancias o errores, porque eso es lo que marca una distancia, dividido entre todos los casos menos el 3, que es la intersección de ceros, porque no importa. Eso viene de la definición, ¿no? Por eso es que el resultado numérico sale un 0.33. De ahí sale. Entonces, si quisieran hallar los demás, es un cálculo análogo el que es necesario. ¿Correcto? Bien. Seguimos entonces. ¿Qué pasa con el siguiente tipo de variables? Las variables nominales, ¿no? Las binarias son las que tienen 2 valores. Las nominales son las que tienen más de 2 valores, ¿correcto? Tienen más de 2 valores, sin embargo, no llegan a ser variables cuyo valor se puede ordenar, porque si esas se pudieran ordenar, serían variables ordinales, son solamente nominales, ¿no? Por ejemplo, los colores son nominales, ¿no? ¿Cuál es el cálculo para este caso? La fórmula es diferente. Para el cálculo de variables nominales utilizan un coeficiente que se llama coeficiente de coincidencia simple, ¿no? Se calcula así. La distancia entre dos registros I y J es P menos M dividido entre P, donde P es el número de variables que están comparando y M es el número de coincidencias, ¿no? Si P es el número de variables y M es el número de coincidencias, ¿cuál es la resta de variables menos coincidencias? Variables menos coincidencias son nuevamente las discrepancias, ¿correcto? Entonces es bastante coherente que si yo quiero calcular un indicador de distancia, la distancia se calcule como las discrepancias, que son cuántas variables son distintas, entre el total de variables. Entonces, si se olvidan de la fórmula, pueden entenderlo como diferencias en las variables entre total de variables. Eso es un coeficiente de coincidencia simple, ¿no? Entonces, acá nos dan también un ejemplo de cálculo en este caso, con algunos escenarios referenciales para presentar los valores. Entonces, ¿qué es lo que observo? Observo acá, por ejemplo, básicamente que, por ejemplo, referencialmente, veo un caso en el cual tengo tres variables, correcto, que son color, forma y sabor. Estas 3 variables tienen 5 registros, ¿no? Producto 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces veo color rojo, forma redondo, sabor dulce. Color verde, forma cuadrado, sabor salado, ¿no? Color rojo, forma rectangular, sabor dulce, y así hasta el final,
Entonces, tanto color como forma como sabor son variables nominales, ¿no? ¿Cuántas variables tengo? 3. Y me piden calcular diferentes distancias, ¿no? Por ejemplo, la distancia de 1 a 3, la distancia de 1 a 4, la distancia de 2 a 4 y la distancia de 3 a 5. Yo puedo calcular cualquier par, o sea, no es que solamente pueda calcular yo puedo calcular la distancia entre cualquier par de filas, pero como ejemplo me están pidiendo yo que calcule estas, ¿no? Me están pidiendo a mí que calcule estas. Entonces, si me piden a mí que calcule en particular estas de acá, ¿cómo las calcularía en este caso? El cálculo estaría relacionado básicamente a las discrepancias que hay entre pares que ustedes quieran comparar. Entonces, en ese sentido, lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, distancia de 1 a 3. ¿Cómo calculamos la distancia de 1 a 3? Nos fijamos en la fila 1, nos fijamos en la fila 3 y hay que ver en cuántas variables discrepan. 1 y 3 ambos son rojos. Acá no hay una discrepancia. Rojo y rojo es igual. La segunda variable, que es la forma, redondo y rectangular, la forma es distinta. Acá hay una primera discrepancia. Y finalmente la tercera variable, que es sabor, para el 1 tiene dulce y para el 3 tiene dulce. Son iguales. Entonces, de 3 variables, solamente una es distinta. ¿Cuál sería el cálculo de distancia? 1 entre 3 o 1/3. ¿Correcto? Entonces, distancia de 1 a 3 es 1/3. Distancia de 1 a 4. Rojo con amarillo, primera discrepancia. Redondo con cuadrado, segunda discrepancia. Dulce con ácido, tercera discrepancia. Entonces, 1 y 4 discrepan en las 3. Por lo tanto, su cálculo de distancia sería 3 entre 3 igual a 1. 1 es el máximo valor de distancia que puede haber en variables nominales. ¿Correcto? Distancia de 2 a 4, ¿cuánto sale? Verde con amarillo, primera discrepancia. Cuadrado y cuadrado son iguales, no hay segunda discrepancia. Salado y ácido, ahora sí la segunda discrepancia. Por lo tanto, el cálculo de distancia sería 2 entre 3. Y el último caso, 3 con 5. Rojo con azul, discrepancia 1. Rectangular con asimétrico, discrepancia 2. Dulce con amargo, discrepancia 3. Entonces, la distancia 3 a 5 también sería 3 entre 3, que vale 1. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma de calcular. Total de diferencias entre total de variables. Aquí tienen algunas de las respuestas que dimos, ¿no? Por ejemplo, distancia de 1 a 3 es 0,33. Distancia de 1 a 4 es 1. Pero también resolvimos otro PAL en la diapositiva anterior, ¿no? Solamente para presentarlos como resumen de lo anterior. Nuevamente se muestra la fórmula y se analizan algunos casos aislados, ¿no? En verdad, en la parte anterior ya respondimos estos y otros casos más que habíamos visto. ¿Correcto? Sigamos. ¿Qué pasa con el resto de variables? Porque dijimos que todavía faltan las ordinales. Ya, para no complicarnos mucho la vida, la idea con las ordinales es la siguiente. Las variables ordinales, en verdad, como se pueden ordenar, se pueden aproximar a un comportamiento de distribución normal. Se pueden estandarizar mediante esta fórmula. Entonces, si ustedes tienen una variable ordinal, como se puede aproximar una distribución normal, y la distribución normal tiene un comportamiento continuo, eso quiere decir que en verdad son como si fueran variables continuas. Entonces, si bien habíamos dicho que para las binarias, para las nominales y para las ordinales, como son discretas, hay que tener cuidado porque son categóricas también, en verdad, en el caso de las ordinales no tienen que preocuparse para nada, porque al aproximarse con esta fórmula a una distribución normal, que es algo que automáticamente internamente el software va a hacer, lo pueden trabajar bajo una clasificación de variable numérica y como tal lo pueden trabajar por distancia euclidiana. En el caso de los valores de Z y F se puede trabajar entonces con cualquiera de las distancias, ¿no? Euclidiana, Manhattan o el propio Minkowski. Pero lo más común es trabajarlo por default con euclidiana. No es común cambiar a Minkowski. Manhattan tampoco es tan frecuente. Lo más común es que sea euclidiano nada más. Problemas con este algoritmo para ver sus limitaciones. No funciona bien con grupos que se traslapan y los grupos son afectados por valores extremos. Si hay muchos valores extremos, eso puede afectar a la conformación del clúster, porque en verdad va a hacer de que el clúster sea muy heterogéneo, ¿no?
Finalmente, el resultado del mecanismo de K-medias les dice cada registro a qué clúster pertenece. Por lo tanto, solamente tienen una clasificación, no existen probabilidades de pertenencia a cada grupo. Es un algoritmo en ese sentido relativamente limitado. Creo que lo principal es lo primero, por eso lo vuelvo a remarcar. Si hay puntos que están haciendo un overlapping entre diferentes clústeres, ese clúster que se está formando, esos clústeres que se están formando, no van a llegar a un valor estable, se va a trabajar solamente por aproximación nada más. Ahí cerramos con el primer tipo de método, que es el más común, el más complejo en el sentido también de la interpretación teórica que vamos a ver, que es el método de K-medias. Acá se les muestra un segundo método. Este método no lo vamos a ver tan a profundidad a nivel teórico, solamente vamos a analizar algunos conceptos importantes. Se llaman modelos mixtos gaussianos. Si ustedes recuerdan el concepto de la campana de Gauss, esto se basa en un esquema de distribución normal, ¿no? Entonces, justamente lo que asume este método es que los puntos están distribuidos de acuerdo a una distribución normal y, al igual que en el algoritmo de K-medias, se seleccionan K semillas iniciales aleatorias. Bajo eso, el procedimiento es muy igual, muy parecido. El algoritmo itera sobre dos pasos, que es colocación o ubicación de centros aleatorios, reformulación de los grupos, pero la diferencia está en que no solamente voy a agrupar al punto de acuerdo al grupo que sea más cercano, sino que también lo que haré será, en proporción a su distancia a cada grupo, voy a calcular una probabilidad de pertenencia al grupo. Entonces, es como un K-medias un poco como que mejorado, en el sentido en que no solamente me da el resultado específico de cada registro a qué grupo pertenece, sino que incluso yo puedo ver esta distribución de probabilidad. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Este punto está en el clúster rosado. Su probabilidad de pertenencia al clúster rosado sería esta probabilidad en el diagrama de Pi. Luego tiene esta probabilidad de pertenencia al grupo verde y en menor probabilidad al grupo rojo. ¿Correcto? ¿Para qué me sirve esta información si lo que yo estoy buscando es clusterizar? Porque si ustedes tienen la información de la probabilidad de pertenencia a cada segmento, usualmente lo que pasa cuando ya están ustedes haciendo una gestión efectiva de los segmentos formados es que a veces pueden tratar de establecer algún tipo de estrategia que quieren enfocar en un segmento y la enfocan, y entonces quizás se puedan dar cuenta que de repente algunos clientes no reaccionan bien o no responden como ustedes creen frente a una estrategia que debería funcionar si es que el cliente realmente tiene un comportamiento que pertenece a ese segmento, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, en el modelo de K-medias no podrían hacer nada más porque no tienen otra cosa más que ese resultado de ese segmento. Pero en el modelo gaussiano, lo que pueden hacer ustedes es, en caso de que un cliente en particular no responda bien a las estrategias de gestión o de manejo de algún segmento, pueden reclasificarlo al siguiente segmento de mayor probabilidad. Entonces, es posible reubicar en un cierto orden, con la información de la probabilidad, la pertenencia del cliente al siguiente clúster más probable para ver si en este clúster funciona bien o no funciona bien. ¿Correcto? Finalmente, lo último son los métodos jerárquicos. Estos métodos jerárquicos lo que hacen es, si son aglomerativos, empiezan desde registros y van formando para agrupación grupos hacia arriba, hasta que ustedes corten en la cantidad de clústeres que necesitan. Y si son divisivos, en verdad no voy a decirles más que entender a los divisivos como si fueran árboles de decisión, porque lo que hacen es partir de un todo e ir dividiendo. La diferencia con el árbol está en que el árbol utiliza reglas para dividir. Aquí la división simplemente se hace por distancia, ¿no? Mientras más cercanos, básicamente más parecidos, menos probable dividirlos. Mientras más cercanos, en el aglomerativo, más probable es juntarlos, ¿correcto? Y se utiliza este diagrama referencial que se llama dendrograma, que lo que hace es tratar de representar la posición de agrupamiento o el orden de agrupamiento de los registros en el método básicamente aglomerativo, ¿no? Ahora, el método aglomerativo es principalmente un método gráfico. Me muestra de forma natural cómo los elementos se van agrupando. Entonces, en verdad es un método que está más restringido y más enfocado en bases de datos relativamente pequeñas, ¿no?
como hasta con 50 registros gráficamente se puede apreciar bien. Cuando el número supera esa cantidad de registros, en verdad es preferible trabajarlo por K-medias o por el método gaussiano, porque visible no va a ser el diagrama jerárquico, que es la base de la clasificación. Además, hay otro concepto más. Su cálculo de criterio de distancia no basa tanto en un cálculo de medidas individuales, sino que es distancia de grupos, lo que considera. Y toma como distancias a estos tres principales indicadores. A lo que se le llama single linkage, que es el enlace simple, es cuando yo mido la distancia entre dos grupos a partir de los dos miembros más cercanos. El complete linkage es el enlace completo, que quiere decir que voy a tomar la distancia entre los dos miembros más lejanos de un grupo. Es como que el enlace simple es el optimista y el enlace completo es el pesimista. Y existe una tercera forma de medir, que es la menos arbitraria, que es por centroide, donde yo para calcular la distancia entre dos clústeres tomo la distancia entre sus centros. Gráficamente, ese es el esquema, ¿no? Por ejemplo, si tengo estos clústeres, la línea azul sería una medición de distancia por enlace completo. Noten que esa es una distancia pesimista de observación. La línea verde describe la distancia por centroide entre estos dos grupos. Esa es una distancia un poco más conservadora que no tiene tanto sesgo. Y por ejemplo, entre el clúster de arriba y el clúster de abajo, la línea roja sería una distancia de enlace simple. Esta es una distancia relativamente bastante optimista, ¿no? Lo normal, lo común es tomar el enlace por centroide, que es el más conservador, el que tiene menos sesgos, y el que en verdad es un poco más representativo porque está tomando la diferencia entre los centros de los clústeres para hacer justamente la forma de aglomerar o dividir en este método que es el método jerárquico. ¿Correcto? En la segunda parte de la clase vamos a ver las aplicaciones de R con el método básicamente de K-medias, una variante que se llama K-medioides, y finalmente vamos a ver también una pequeña aplicación gráfica de esta última parte, que es el método jerárquico. Entonces, para la segunda parte de la clase, por favor, vayan abriendo el R, vayan abriendo el documento. En los paquetes todavía se los voy a indicar después del break, ¿ya? Porque los paquetes son rápidos de instalar, no son muy pesados. Hacemos nuestro break ahorita, después del break seguimos.